La bienvenida a todos ustedes. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York, en nuestro programa de cada sábado de las 5 de la tarde, hoy sábado 30 de octubre del año 2023. Perdone que le faltó el último, 2021, perdón, y le faltó el número, y con nuestra invitada, la doctora Wani Roa Cabrera, que tocará el tema de aspectos psicosociales de las enfermedades crónicas. En breve estará con nosotros. Le agradecemos que aceptara esta invitación para el día de hoy, con un tema muy amplio, muy interesante, que toca a los psicólogos, los internistas, los médicos familiares, salubristas y a todo el que atiende paciente de una manera u otra. Así que le agradecemos el tema y que aceptara este reto de contribuir a nuestra conferencia de cada sábado. Brevemente, para los que por primera vez conocen esta asociación, esta institución fue fundada en el año 1989, hace 30 años y más 2. Estamos cumpliendo 32 años. Lo fundó el doctor Idrisel Guzmán, el doctor Bautista, ahí estuvo también el doctor Williams, luego entramos nosotros, y hay un grupo de diferentes generaciones que forman parte del consejo directivo, como Carmen Rodríguez, la doctora Raiza Portorreal, Leonor y Teodulo Davis. Estos fueron los grandes fundadores nuestros. Quiero destacar a la doctora Frances Robles, gastroenteróloga que ejerce en la Florida. De New York se mudó a la Florida hace varios años, pero ella fue la primera mujer presidenta de esta institución. Parece sencillo, pero antes no existían muchas mujeres presidentas de una institución y ellos abrieron paso para muchos profesionales, como en el caso mío, poder ocupar posiciones. Ella es Elba Rosa García. Han recibido llamadas o mensajes de ella, coordinando eventos, coordinando las conferencias. Ella pertenece al equipo de la asociación. Conózcanla, para los que no conocen su foto o no la conocen en vivo. Esta asociación hace muchos programas de preparación para obtener trabajo y empleo en el área de la salud de manera acelerada, como terapia física que se ofrece. Recién comenzamos uno, también consejería, también ofrecemos asistente médico que se ofrece cada mes. Ya el último programa está terminando, el próximo va a comenzar el día 9, y eso incluye también asistente dental. Así que si usted tiene un dentista, una doctora odontóloga recién llegado para emigrar y decidió venir a Estados Unidos y al principio no sabe cómo orientarse, qué hacer, pues este es el principio de prepararse, obtener una certificación que le vale para todo Estados Unidos, en lo que van preparando sus exámenes de los BOA de dental o de médico USMLE. Siempre cada miércoles a las 8 de la noche que están invitados a un programa de Zoom también, conferencia de Zoom. Y los sábados en vivo a las 5 de la tarde, como en el día de hoy. Decirles que nuestra asociación tiene una campaña que está solicitando a SENASA, al gobierno dominicano, que dé apertura a un seguro médico aquí, con médicos y profesionales y servicios aquí. Eso lo estamos solicitando vía la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social. Le estamos pidiendo que participen y apoyen este proyecto. Ya participamos, les quiero agradecer a todos ustedes la participación a los que participaron en la feria del domingo 24 de octubre, la gran feria de la salud, y también tuvimos en esta conferencia con Austin Community College en un plan de trabajo. Quiero dar paso a nuestra invitada de hoy, la doctora Wani Roa, presentar y decir de ella que ella es médico generalista, médico familiar, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también hizo la residencia en el Hospital Juan 23. Doctora, doy paso a usted. Gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, compartiendo con ustedes. Creo que está abierto, ¿ya me escuchan?
¿Me escuchan? El micrófono está abierto. Buenas tardes. ¿Me escuchan? El micrófono está abierto. Sí, muy bien, excelente. Okay, Excelente. perfecto. Adelante, doctora. Bien, ¿me dan un momentito, por Sí, favor? lo puede, sí, ajá, lo puede pasar a imagen de presentación. Perfecto. Entonces, nada, para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde. Como le mencionaba el doctor, yo soy médico familiar de aquí de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y quiero compartir con ustedes en esta tarde un poquito, como dijo el doctor, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a compartir un poco sobre lo que son los aspectos psicosociales en los pacientes con enfermedades crónicas. Y vamos a iniciar conociendo, recordando un poquito de lo que son las enfermedades crónicas, que se caracterizan por afectar la vida útil de las personas y por ser sistémicas, incurables, progresivas y de un curso insidioso. Estas enfermedades tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y también conductuales. Afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones y países. Y estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edades más avanzadas, pero los datos demuestran que 15 millones de todas las muertes atribuidas a estas enfermedades se producen entre los 30 y los 69 años de edad. O sea que afecta a una población relativamente joven. Los principales tipos que nosotros conocemos de enfermedades crónicas son las enfermedades no transmisibles, como la define la Organización Mundial de la Salud, y dentro de estas son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos o los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma, y la diabetes. Son realmente las que afectan a países de ingresos bajos y medios, principalmente, y donde se registran más del 75%, es decir, de 32 millones de muertes por estas enfermedades. Otros tipos de enfermedades crónicas también que pueden padecer los pacientes y que causan limitaciones de las capacidades funcionales e incapacidad permanentes son los trastornos musculoesqueléticos, que suelen cursar con dolor, a menudo suelen ser un dolor persistente, con limitación de la movilidad, la destreza y el nivel general de funcionamiento de la persona, lo que reduce la capacidad para trabajar. Estas pueden afectar las articulaciones, los huesos, músculos y varios sistemas o regiones del cuerpo. Son también conocidas como enfermedades reumatológicas. Estas suelen ser enfermedades también inflamatorias que afectan el tejido conectivo, como la vasculitis, Se y que aíslan, también esos pueden pacientes tener. se aíslan muchas veces también en la esfera mental. Exactamente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, cómo eso le afecta, ¿verdad? Y algo que importante de saber de estos trastornos musculoesqueléticos es que afectan a 441 millones de personas están afectadas por esto y que van a afectar principalmente o se registran principalmente en países de ingresos altos, diferentes a las otras enfermedades crónicas que vimos anteriormente, y también contribuyen a los años vividos con discapacidad en todo el mundo. Esas representan aproximadamente 149 millones de años vividos con discapacidad, lo que equivale a un 17% a nivel mundial de lo que son los años vividos con discapacidad. Podemos tener otros tipos de enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades que vienen, por ejemplo, ginecológicas, que afectan principalmente a las mujeres, enfermedades también, por ejemplo, tiroides. O sea que hay muchas enfermedades que muchas veces solamente nos quedamos con las enfermedades cardiovasculares, pero hay muchas otras enfermedades crónicas que aunque no son tan frecuentes, pero que también afectan la vida de las personas.
Y tenemos que saber que cualquier enfermedad crónica influye decisivamente sobre aquellos pacientes que la padecen, afectando por un lado el ámbito psicológico y emocional del paciente, y por otro lo que son los aspectos familiares, sociales y en algunos casos los laborales también. Como usted decía, esto hace que el paciente se aísle. Pero a su vez, estos factores psicosociales tienen un papel en la causa de estas enfermedades, en la expresión y comprensión también de los síntomas de las diferentes enfermedades, en las implicaciones que las enfermedades producen en la vida de las personas, en el curso o evolución de estas, en el tratamiento y en el pronóstico de todas las enfermedades. Entonces, para explicar un poquito la interacción que hay entre la enfermedad y estos factores psicosociales, el modelo biopsicosocial sería lo que lo explica de la mejor manera. Entonces, este modelo se enfoca en enseñarnos que no es solamente el cuerpo el que enferma, sino que es la persona en su plena totalidad y con todo lo que ello implica. Este modelo viene a romperlo con el modelo tradicional médico, porque tiene en cuenta otros factores a la hora de entender un proceso de enfermedad o un estado de salud, que no es solamente el factor fisiológico, sino que también viene a ver con los factores sociales y psicológicos. Esta teoría o este modelo va a tener tres factores, engloba estos tres factores que son los factores biológicos que tienen que ver con la biología de la persona, es decir, con su autonomía, su genética, la causa de la enfermedad en el caso de padecer una, la movilidad, la fisiología, y son los factores que predominan en el modelo biomédico. Eso es lo que más se enfoca a este modelo, pero también tiene lo que es el factor psicológico, los factores psicológicos, que tienen que ver con la esfera más individual de la persona, y esto engloba sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos, sus procesos cognitivos, los estilos de afrontamiento también, la psicopatología, la personalidad del individuo y también la conducta de la enfermedad. Y también recoge lo que es el factor social o los factores sociales. Dentro de los factores sociales que establece a tener en cuenta el modelo biopsicosocial en el desarrollo y afrontamiento de una determinada enfermedad o condición de discapacidad, vamos a encontrar el estrés, la percepción de la situación económica y laboral, por ejemplo, si hay una situación de desempleo o una pérdida de empleo después de la aparición de la enfermedad. También la percepción de la carga diaria de esta enfermedad, ya sea familiar, o sea, ya debe haber un cuidador, si hay una persona, ¿verdad?, que ya era el cabeza de la familia, ya por la enfermedad deja de ser la cabeza de la familia, y también lo laboral. Entonces, para comprender de manera integral cómo estos factores psicológicos pueden estar con factores biológicos y ambientales y sociales y cómo influyen en la enfermedad, modulando su curso y el proceso de adaptación a ella, también tenemos que pensar que existen factores perjudiciales, o sea, esto va a incidir de forma negativa en la aparición de la enfermedad o en el mantener la salud. También hay factores protectores y factores que son moduladores. Dentro de los factores perjudiciales que se pueden presentar están los estados emocionales mal manejados, como la ansiedad, la depresión, la ira, el aislamiento social y la incomunicación o una comunicación inadecuada que tenga el sujeto, los afrontamientos defensivos ante los eventos estresantes, las creencias desfavorables acerca del control que podemos ejercer sobre ellos, el pensamiento y la desesperanza. Dentro de los factores protectores, en cambio, estos hacen a las personas más resistentes a las enfermedades. Entonces vamos a tener el conocimiento que tenga la persona de la enfermedad, las posibles causas de esta y las manifestaciones más tempranas que se puedan presentar. También estos factores o un factor protector es el cumplimiento terapéutico. ¿Qué tanto puede cumplir la persona en curar una enfermedad, sino también en tomar las medidas necesarias para prevenir las enfermedades?
También el apoyo social deseado o percibido por la persona, los afrontamientos eficaces ante la enfermedad también que está presente, y también las creencias de control positivas, o sea, la autoeficacia, el autocuidado, el optimismo, eso contribuye a lo que es la llamada resiliencia. Y hay otros factores que son los factores moduladores, como ya habíamos mencionado. Dentro de estos factores está la familia y su cuidado, o sea, el cuidado que presente ante el paciente, el rol que juegue la familia con ese paciente, la carga que represente para el paciente, también los conocimientos, las afectaciones por el cuidador y también el nivel de desgaste profesional del profesional de la salud también es un factor motivador. O sea, cuando el paciente está ante un profesional de la salud que quizás está desgastado, va a tener una relación médico-paciente quizás menos efectiva. También los tratamientos cruentos, las limitaciones de actividad, de la incapacidad, si hay minusvalía, estos son factores que pueden influir modulando la aparición de la enfermedad, y los factores de riesgo y vulnerabilidad al estrés, así como también la concepción interna que tenga la persona de la enfermedad y el significado que tenga para ella. La relación y comunicación médico-paciente es muy importante. O sea, cuando hay una buena relación médico-paciente, vamos a tener quizás más factores protectores que factores perjudiciales. También la calidad de vida y el bienestar subjetivo conservados por esto. Entonces, dentro de los aspectos psicosociales que vemos, la experiencia de la enfermedad crónica exige una adaptación en múltiples ámbitos de la vida y da lugar a determinados aspectos conductuales y cognitivos, como son cambios, prohibiciones de hábitos, reducción de interrelaciones personales que favorecen esto, la depresión, también la inseguridad y vergüenza, también reumatoide, que el paciente se ve de alteraciones de su imagen. También pueden venir lo que es la autoculpabilidad ante la creencia de que los estilos de vida que llevaba pudieron haber causado una enfermedad a rol de la vida. O sea, el paciente pierde el sentido de controlar sus decisiones y demás, y también los sentimientos de invalidez. Por ejemplo, si un paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular, que quede con alguna secuela, o sea, viene este sentimiento de que ya no soy el mismo de antes, de que ya no tengo el mismo control que antes. Y eso puede llevar a la negación, o sea, al proceso de negación, de que no tengo nada. También a incumplimiento del tratamiento. También puedes tener el paciente, desencadenar en el paciente lo que es la hostilidad hacia la familia o hacia un grupo social, así como también presentar temores infundados sobre la progresión de la enfermedad. O sea, crearse diferentes expectativas o diferentes creencias negativas. Entonces, con una de estas enfermedades crónicas pasa por un proceso de adaptación ante la enfermedad que engloba todos estos factores, como vimos, no solamente el factor biológico, sino también el factor psicológico y el factor social. Esta adaptación se va a desarrollar en diferentes fases o diferentes etapas. Cabe destacar que no todos los pacientes pasan por todas y cada una de estas fases, ni tampoco siempre se producen en un mismo orden, ni los pacientes duran el mismo tiempo en cada una de estas etapas. Entonces, la primera etapa que se puede presentar es la fase de choque, donde no existe todavía demasiada información sobre la enfermedad o sobre lo que esto va a representar para él, para su familia. Se puede producir que produce este nuevo diagnóstico, esta nueva noticia, ¿verdad? Eso le supone al individuo imaginar un futuro cargado de limitaciones que están asociadas a esta enfermedad. También la falta de información hace que el paciente asuma una serie de limitaciones y tratamientos que están fuera de la realidad. El paciente mantiene un alto grado de ansiedad, tiene dificultad para pensar, para razonar con claridad,
el estado anímico. Podemos ver un paciente, por ejemplo, que necesite, en este caso, que necesite de una intervención y puede negarse a esa intervención, ¿verdad? Por el miedo, por la ansiedad, por la dificultad que tiene para pensar o para tomar una decisión en ese momento. También el profesional de la salud en este momento debe aportar al paciente un gran apoyo, ya que el paciente necesita en este momento para escuchar las dudas, las preguntas. Luego está lo que es la fase de negación. En ocasiones esta se convierte en un mecanismo de defensa por parte del paciente para evitar el aumento de la ansiedad. Y el paciente cuando está en esta fase suele relativizar lo que es la importancia de la enfermedad. Va pasando de que no sería ningún problema, o sea, comienza a pensar de que eso no va a ser ningún problema para mí, eso no es nada, o sea, lo vemos en una fase, en un estado diferente al que estaba en el estado de shock, y eso no significa que ya el paciente va a tomar el control. Es importante saber que en este momento, en el tratamiento de la enfermedad, y tiene un grado de motivación muy bajo, porque puede llegar a decir, como no, yo no tengo nada, eso es un poco, por ejemplo, un poquito de azúcar alta nada más que yo tengo, eso se me va a pasar, eso es por el estrés, eso es porque yo tenía miedo, eso es porque, o sea, va a buscar diferentes excusas. La fase de rebelión, ya entonces aquí podemos escuchar la frase, ¿por qué me ha tocado a mí? Y también eso indica que por primera vez existe una cierta conciencia de la realidad. O sea, ya el paciente aquí sí está más conectado con su enfermedad, con la realidad. Y las realizaciones que se pueden dar son, o sea, las reacciones que puede tener el paciente son de irritabilidad, decepción, tristeza. Puede recordar, bueno, mi vida antes era de aquella forma, y comienza ya a calcular cuáles son aquellas actividades que tiene que dejar de hacer o que realizaba antes del diagnóstico y que ya no va a poder hacer. Entonces, esto lleva, ¿verdad?, a que el paciente tenga cualquiera de esos sentimientos de estar irritable, de sentir tristeza. Entonces está lo que es la fase de negociación. Ya en esta fase el paciente intenta constantemente de pactar los diferentes aspectos del tratamiento, o sea, comienza ya a querer, bueno, voy a comenzar e intenta en alguna negociación con el personal médico, con el personal de salud, buscando la manera de que esto le afecte lo menos posible a nivel emocional, pero sabiendo ya que tiene que comenzar a tomar decisiones serias acerca del tratamiento y de la responsabilidad también por la enfermedad. Entonces, las exigencias del paciente se encuentran excesivamente por debajo de lo que el médico propone, si nunca quiere llevar al pie de la letra el tratamiento médico. Ya existe una plena conciencia de la enfermedad, el paciente no intenta resbalarse, sino que un buen mecanismo para la adaptación intenta negociar para disminuir las dificultades que percibe de la enfermedad. Entonces, la última fase es la fase de aceptación. Aquí existe una vuelta al equilibrio emocional que permite al paciente afrontar el tratamiento y sus implicaciones sociales de forma serena. Es importante dar al paciente toda la información que necesita también en esta fase y aprovecharla ya para llegar a un mejor acuerdo, ¿verdad?, en cuanto al tratamiento y la adherencia de este. Las enfermedades crónicas, ¿verdad?, conllevan importantes consecuencias psicológicas y sociales, como los elementos socioeconómicos, culturales, étnicos, de género, de relaciones interpersonales también, de los atributos de la personalidad, las valoraciones cognitivas y los procesos de afrontamiento que exigen un ajuste psicológico significativo. Ya en cuanto al aspecto social, el llegar a estar enfermo es un proceso social también. Esto implica una etiqueta social que muchas veces se le coloca al paciente. Y esa definición del estado de la persona
es la que le permite comportarse como un individuo enfermo. O sea, muchas veces la misma sociedad es que lleva al individuo quizás a perder alguna funcionabilidad o algún rol importante en la sociedad porque le pone una etiqueta. Entonces, este rol puede implicar un estigma, una construcción social y ya comienza a definir a las personas en términos de una característica distintiva o marca y devalúa a esa persona como consecuencia. El estigma puede tener un efecto sobre diversos aspectos de la experiencia de la enfermedad, incluyendo la búsqueda de atención de salud, las pruebas diagnósticas. Esto puede limitar, porque ya el paciente se siente etiquetado, se siente juzgado y se comienza a llamar a esa persona o a identificarla por la enfermedad. Y estas reacciones negativas pueden provenir de familiares, pueden prevenir de amigos, miembros de la comunidad o incluso de profesionales de la salud. Podemos nosotros mismos poner esa etiqueta sobre el paciente y limitarlo a que busque el apoyo en los servicios de salud. Es importante destacar, ¿verdad?, que la pobreza está estrechamente relacionada con lo que son las enfermedades crónicas y disparan lo que son los gastos familiares por la atención sanitaria. Socialmente desfavorecida enferman más y mueren antes que la de mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo de exposición a productos nocivos como el tabaco, también una práctica alimentaria malsana, tienen mayor exposición a esto, se solicitaba a los servicios de salud también. Quizás en otros países podemos tener un sistema de salud que está más organizado, una intervención médica global o multidisciplinaria, pero sabemos que, por ejemplo, en los países de vía de desarrollo, muchos de los servicios de salud, de los sistemas de salud, carecen de la articulación de todas esas atenciones y muchas veces la carencia del paciente o la falta de estas atenciones de forma multidisciplinaria, o sea, no podemos atender todos los aspectos y simplemente nos enfocamos en sanar al paciente, pero si lo desconectamos de la parte psicosocial, como ya vimos, entonces esto va a influir de manera negativa en el bienestar del paciente y también vienen lo que son el aumento de los gastos, de lo que son de los gastos en salud. En los entornos con pocos recursos, los costos de la atención sanitaria por las enfermedades crónicas pueden agotar rápidamente los recursos de las familias. Los costos exorbitados, en particular y a menudo prolongado, tratamiento que conllevan estas enfermedades, hacen muchas veces también muchas veces estas enfermedades atacan al cabeza de la familia, al que es el sostén de la familia. Entonces ya el sostén de la familia desaparece, lo que conlleva una mayor pobreza. Esto va empujando cada vez más a esa familia a una mayor pobreza. Entonces, es como esa mayor pobreza también va a llevar a menos capacidad de buscar atención médica en algunos casos, y también volvemos otra vez a las prácticas de saludable que van a tener poco acceso y por ende entonces va a traer otras enfermedades. Aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de los aspectos psicológicos y los aspectos sociales que pueden presentar en tanto en el momento del diagnóstico como en la evolución de las distintas enfermedades crónicas. Cada paciente, por su uno más que otro sentimiento, ya los aspectos sociales también van a depender de la misma organización social, del mismo
de la misma sociedad, o sea, donde se desenvuelve el individuo, de cómo está formulada, de cuáles facilidades le da al individuo con estas enfermedades para poder salir adelante, también va a depender mucho de la estructura familiar, de la dinámica familiar que presente cada individuo. La calidad de vida. Entonces, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud? Define la calidad de vida como la percepción del individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural, expectativas, valores e intereses. Por lo tanto, la calidad de vida está sometida a determinantes económicos, sociales y culturales. De este modo, la calidad de vida relacionada a la salud o la salud percibida integra aquellos aspectos de la vida que están directamente relacionados con el funcionamiento físico y mental y con el estado de bienestar y valora el efecto que la enfermedad tiene sobre el individuo, sobre su contexto individual, familiar y social. Definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente que la evaluación de la salud no puede estar limitada a los factores clínicos tradicionalmente basado en variables puramente biológicas, sino que también deben valorarse el estado objetivo de la salud en funcionalidad y de interacción del individuo con su medio, con los aspectos más subjetivos que engloban el sentido general de satisfacción del individuo y la percepción de su propia salud, es decir, con los aspectos sociales, con los aspectos psicológicos. La identificación y el manejo de los signos físicos y los síntomas de las enfermedades crónicas, estos han mejorado muchísimo, pero la carga psicosocial a menudo no es reconocida y se descuida. Entonces, aquí también tenemos que tener pendiente esta parte, la parte psicosocial del paciente, y de este modo, las dimensiones psicosociales de las enfermedades son frecuentemente pasadas por alto cuando se considera la atención médica, a pesar de su importancia relativa, y en pacientes que por su característica de cronicidad realizarán un mayor uso de los servicios médicos. Esta es la bibliografía consultada. Muchísimas gracias por el tiempo prestado, gracias por su atención. Espero que esto haya servido para recordarnos, porque sé que todos estamos al tanto de la importancia de estos factores al momento de nosotros atender a nuestros pacientes, pero recordarlo para tenerlo en cuenta al momento de dar una atención que sea integral a estos pacientes. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, doctora Wani Roa Cabrera. Gracias por su participación y por dictar esta conferencia. Vamos a abrir los micrófonos. El que quiera puede levantar la mano y hacer algún tipo de pregunta, puede levantar la mano y preguntar. Yo quisiera hacerle la primera pregunta, doctora. Recientemente, el jueves pasado, la comunidad dominicana se vio estremecida por el fallecimiento o suicidio de un reconocido líder profesional dominicano con 45 años en un partido como el PLD de la República Dominicana. Y aparentemente se reporta como suicidio, se reporta una muerte por la enfermedad. ¿Qué experiencia usted tiene con relación a enfermedades que tienen que ver en este caso con cáncer, el manejo del dolor y todo eso? No sabemos, porque yo sé que la comunidad no conoce los detalles, pero si fue un mal manejo del dolor o algo, ¿usted no cree que necesitamos hacer cambio en ese sentido en la sociedad médica dominicana? Sí, entonces como vimos aquí, algo importante es la parte psicosocial, quizás no solamente el dolor, sino los sentimientos que acarrea en estos pacientes, o sea, a veces inutilidad, o sea, el no sentirse útil, como usted bien dijo, un gran líder político con muchos años, o sea, el simple hecho de ver como ya yo no soy el mismo de antes, o sea, tenemos que ver la parte, los sentimientos que pudo tener, aún teniendo quizás el apoyo familiar
aún teniendo quizás los recursos económicos necesarios para buscar la atención médica, pero también está la parte emocional, o sea, no solamente lo que estoy sufriendo, sino también cómo me siento hacia la sociedad, hacia mi familia también. Puedo llegar a sentirme como una carga para mi familia, no solamente en lo económico, sino también emocionalmente, para poder entonces quizás Atenciones. hacer un juicio, Sí, poder ver. Exacto, entonces ya a partir de ahí poder crear, o sea, esa atención. Por eso es que tenemos que estas enfermedades llevan también una atención multidisciplinaria. Por eso, o sea, una parte que se va a encargar, parte de los profesionales que se va a encargar de la parte biológica, o sea, de la enfermedad en sí, pero otra parte también que tiene que cuidar o sea, el enfoque psicológico de este paciente. O sea, ¿qué implica para él el estar en esta condición? Entonces creo que más que quizás sí el dolor pudo influir, pero también indagar un poquito más acerca sí, de la parte emocional. sí, Y también sabemos que cada individuo tiene una forma diferente, como vimos, factores que pueden ser hay que conocer. sí. Se corta un poquito la voz, pero en este caso, doctora, cuando yo hablaba del dolor, me refería así, en el caso de que fuera un dolor muy intenso que provoca, porque sabemos que el dolor, hay dolores que conllevan a pensar en suicidarse, como en el caso de, sabemos, la neuralgia del trigémino, algunas enfermedades que provocan muchos dolores. Pero en este caso, ¿usted cree que el suicidio en la República Dominicana podría ser? Porque ahora esto implica muchas cosas? Si estaba en una etapa terminal, la sociedad dominicana, la sociedad médica debe pensar en, ya viene el debate de la eutanasia, suicidarse, matarse con un arma de fuego en un paciente crónico con un cáncer es un poco frecuente en la literatura. Sí, por eso, porque están los cuidados paliativos, ¿verdad? Sabemos que Exactamente. parte de los cuidados paliativos que se ofrecen está el manejo del dolor a estos Sí, pacientes. claro. Por eso, eh, me iría más que me voy más por la parte psicológica de la Sí, enfermedad, por la parte sí, del individuo. sí, Y como claro. digo, sí, en esto tenemos nosotros, nuestro sistema de salud todavía tiene mucho que dar, mucho que aportar, muchas oportunidades, ¿verdad?, de cambio en este sentido, de dar a estos pacientes un manejo más integral. Quizás en Claro, los cuidados paliativos hemos avanzado un poco, pero creo que todavía nos quedamos atrás al ver la parte psicosocial del exactamente. paciente. Está levantando la mano la doctora Castillo, Alicia. Alicia, si puede abrir su micrófono. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Alicia, sí. Sí, en el Ecuador, ¿verdad, Alicia? ¿Verdad? Sí, 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 de Cuenca. Hay algo De pasa que Cuenca. no puedo salir en la cámara, pero Sí, 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 adelante. una temática muy importante, doctora. Felicitaciones y sabe que hice todo lo posible para llegar a esta charla porque yo trabajo en lo que es la diabetes, doctor, Sí, y, y realmente sí que nos estamos descuidando en los sistemas de salud en la atención primaria. Yo preferiría trabajar en la atención primaria, a nivel de los primeros niveles, para no llegar a estos estados de tener que dar una noticia de una diabetes y un diagnóstico de un diabético a una paciente con recursos económicos bajos. Es lo que yo vivo todo el tiempo aquí en el sí, hospital de tercer nivel, donde ya estamos enfrentando el ingreso de pacientes descompensados, pacientes con sus complicaciones crónicas y lo más triste, la situación socioeconómica de los pacientes. ¿Cómo vamos a claro, continuar con el tratamiento de esas personas, doctor? Entonces, claro. últimamente hicimos una reunión en el hospital y lo que yo le había dicho es, yo puedo salirme del tercer nivel e incluso trabajar a primer nivel como educador en diabetes. Ojalá para mí no les diera esa enfermedad a los pacientes.
Claro, claro. Ujú. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario para nuestra invitada? Por Al doctor Ramírez. Adelante, Carlos. primero, buenas noches a todos y por favor me excusa, ¿no? Porque he estado ausente por responsabilidad Por el profesional. trabajo. Sí, claro. Y sí, y hoy también pues entré tarde. No sé la especialidad de la colega. Médico familiar. Médico familiar. Bueno, Ella le entra a todas bueno, enfermedades. bueno, es peligroso eso. Sí. Es peligroso entrarle a todo, es sumamente peligroso. Creo en el profesionalismo serio, ¿verdad? Con un compromiso filosófico. No estoy diciendo que no lo tiene la compañera porque no le conozco, pero ya lo que tenemos ya bastante años en esto, bregando, pues, y usted, doctor Restituyo, que hizo una pregunta como veterano, lo felicito. Yo tuve una paciente que está conversando conmigo, normal, sabemos que tiene su problema crónico, pero esta paciente dice, mañana es mi último día. Wow. Mañana es mi último día. Porque aquí la medicina que se practica a nivel occidental, obviamente también abarca a República Dominicana y todos los países latinoamericanos, pero ya cuando se habla de Estados Unidos, a Europa, las cosas cambian. Es lo que se llama el estatus de salud, lo que llamamos healthcare process. El healthcare process donde el paciente designa a alguien cuando el paciente está inhabilitado mental e intelectualmente para tomar decisiones. Pero cuando ese mismo paciente tiene la capacidad de decir, mañana es mi último día, usted tiene que respetar eso. El paciente no está cometiendo un suicidio. El paciente ha entendido que su estatus de salud no tiene nada en el futuro que le pueda proveer lo que llamamos calidad de vida. Está paciente conectado a un ventilador, rodeado de familiares, queridos, en fin, ha entendido que mañana es mi último día. Entonces, ¿qué yo quiero traer a aclaración? Que quizás yo creo que lo que ha faltado aquí es un poco de educación en términos filosófico, en términos antropológicos, debemos de abarcar que nuestro estado de salud en República Dominicana entienda que la muerte es parte del mismo proceso de vivir, que los pacientes tienen derecho a tomar decisiones en un contexto no de suicidio, pero sí la eutanasia. Este paciente se pone, si está en un ventilador, se pone a respirar espontáneo, se pone con un nivel de morfina leve, ¿verdad? Claro, todo esto tiene un procedimiento legal. Claro. Todo esto tiene un procedimiento legal que si el paciente está activo, él mismo debe de firmar todos los documentos, todos los papeles legales. Si es un healthcare process que él ha designado, esa persona ha designado, que se ha designado, tiene que firmar toda la documentación legal para llegar a esto. Y cuando el paciente está imposibilitado, que él no tiene la facultad, pero tampoco tiene la calidad intelectual y mucho menos no tiene alguien que lo represente, no tiene hijo, no tiene hija, no tiene familiar, no tiene hermano, no tiene hermana, la corte se encarga de designar a una persona que representa al paciente, aún no teniendo una ligadura sanguinis. Estos pacientes son representados por la corte y hay que darle todo el nivel de calidad de vida mientras está en su estado de enfermedad. En conclusión, creo que en República Dominicana se debe de llegar a estos niveles de healthcare process. Cuando no hay healthcare process, la corte debe de designar a alguien que represente al paciente para evitar estos atuendos, estas cosas, porque la gente no entiende que cuando hay un suicidio, no solamente sufre la familia, sufre la comunidad, porque estamos hablando de ver un cadáver en las redes sociales,
estamos viendo de una alma de fuego. Estamos viendo que esto impacta a nivel social. Por tanto, la medicina sociológica tiene que ir acompañada de la parte antropológica y de la parte también de la parte psicológica, como bien decía ella, y no podemos abandonar esto. Entonces, creo que en conclusión, la pregunta para la doctora, ¿qué faltó aquí? No hubo una documentación apropiada, ¿quién le dio seguimiento? No se ha llegado a los niveles de healthcare process para hacer que esto no repercuta en este estado de shock a la sociedad. Gracias, doctor Restituy. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, ¿algún comentario? ¿O alguien quiere hacer otra pregunta o comentario? Sí. Sí, Doctora en Roa. cuanto a esto, bueno, sí, nosotros como país, o sea, sabemos que nos falta todavía mucho, ¿verdad? Claro, para claro. llegar a ese aspecto, a ese, como comentaba el doctor, pero también tenemos que saber que todavía también hay un factor cultural. O sea, las creencias culturales, las creencias de nuestra población, en cuanto a eso también hay valores éticos, morales que también habría que revisar en cuanto a lo que es la práctica de la eutanasia aquí. Y claro, la parte legal, que creo que, que todavía estamos lejos que lleva de tiempo. considerarlo. Claro, claro. Exactamente. Entonces, sí, definitivamente, pero según lo que tengo entendido también, este paciente era atendido en los Estados Unidos, o sea que me imagino que de haber quizás tenido esa oportunidad o haber querido eso, también quizás lo hubiese solicitado. Hay que ver si tuvo esa oportunidad. Y también saber que o sea, la parte emocional y el estado de ánimo puede ser cambiante en los pacientes. Quizá hoy estar en un buen estado de ánimo, optimista, y mañana, o sea, ya no quiero seguir viviendo. Entonces, son casos un poco complejos. Esa es mi opinión. Claro, muy bien. Gracias. En ese sentido, doctora, si alguien quiere hacer otra pregunta, pero quiero agregarle, preguntarle su experiencia con el envejeciente dominicano en este tema que usted ha tratado, de los aspectos psicosociales. ¿Qué experiencia usted tiene? Sí. Muchas oportunidades tenemos. Realmente, por ejemplo, aquí la mayoría de los envejecientes no tienen un futuro asegurado. O sea, luego de tantos años trabajando, ahora es que se está practicando lo que es la seguridad social. Muchos ya de nuestros envejecientes no tuvieron esa oportunidad porque es algo nuevo, es relativamente nuevo. Entonces, sí está lo que es, por ejemplo, el plan básico de salud, el régimen subsidiado, que sí le da la oportunidad de ir a los centros de salud públicos, de obtener medicamentos, mejor que antes, claro, pero todavía tenemos oportunidades de tener más cuidado. Por ejemplo, envejecientes que tienen enfermedades mentales, muchas veces que ya representan, o sea, que tampoco la familia tiene una capacidad para tenerlo, o sea, son, a veces es triste ver, incluso los hogares donde los reciben, hay turnos, o sea, que tienen que esperar años para poder aceptar a uno de estos envejecientes en estas casas, estos asilos, pero porque no hay una capacidad para ellos. Y realmente tenemos muchas oportunidades en este aspecto también. Y sabemos que los envejecientes, o sea, todas las enfermedades, o sea, pueden tener más de una enfermedad crónica, lo que hace también difícil su manejo, su cuidado. Sí, claro, es bastante amplio y muy triste el tema cuando los recursos no están y nada. ¿Alguien más para hacer una pregunta? Creo que está la doctora Alcántara, Lourdes, no sé si quiere hacer un comentario, Esteban, y también desde el Perú, la doctora Pela, están conectados en nuestra plataforma, le agradecemos la participación. La doctora Carmen Rodríguez también entró. Pueden abrir su micrófono el que quiera hacer o saludar a la doctora, ¿verdad? Aunque sea mentira decir que la conferencia le gustó. ¿Qué doctora? Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Sí, exactamente. Sí, doctora Rodríguez. Carmen, que es del Consejo Directivo, si puede abrir su micrófono. Sí, cualquier cosa me gustaría comentar acerca de la, adelante. Sí. de la persona que compartió acerca de la diabetes.
Y ese Sí, es un ejemplo, o sea, que se utiliza mucho en lo que es este aspecto, o sea, ver el paciente de forma global. Muchas veces nos enfocamos en el tratamiento farmacológico y le decimos al paciente que tiene que llevar un estilo de vida saludable, de comer sí, forma sana, forma saludable, pero cuando la paciente llega a su casa, o sea, lo que tiene para comer en ese día, por ejemplo, aquí en República Dominicana es arroz. O sea, yo no puedo exacto. decirle a la paciente, no, bueno, no puede comer arroz, dice es lo único que tengo. Entonces, en la parte social, o sea, también las políticas que crea el gobierno para la adquisición de alimentos que sean saludables, que sean provechoso para la población. Entonces tenemos que ver todos esos aspectos al Claro, momento de nosotros incluso indicar, incluso pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, con hipertensión. Tú le indiques el tratamiento, pero regresan, doctora, yo no tengo ni siquiera para comprar la pastilla, para claro, y no tomármela la todos los días. consiguen. Entonces, Sí, exacto, tenemos que Es tener cierto. también sí, o sea, pensar en eso. Por eso también la relación médico-paciente es crucial, porque si el paciente no tiene también la confianza de decirte, no tengo para comprar el medicamento, no tengo para comprar sí, la comida, o sea, simplemente el paciente va a llegar a la consulta, va a tener los niveles tensionales altos, va a estar descompensado y te puede decir que se está tomando los medicamentos, te puede claro, decir que, pero no lo está haciendo, pero no tiene tampoco la confianza de dejarte saber lo que está sucediendo y tú entonces crear otra alternativa o crear otra forma de poder ayudar a ese paciente. Entonces por eso es que siempre tenemos que ver el paciente de forma sí. global, de forma integral y no solamente ver la enfermedad, sino ver a la persona que está Sí, sí. padeciendo una enfermedad. Doctora, tengo entendido que usted trabaja en una fundación, según reporta nuestra secretaria Elba, en Gurabo. ¿De qué se trata esa fundación, ese proyecto que usted, si puede Sí, hablar un poquito? claro, la fundación se llama Manos de Ramón. Es Sí. una fundación que está más dada a lo que es la educación, pero enfocada a lo que es la salud materno-infantil. Ah, Educando al personal que está ya de lleno atendiendo a los pacientes embarazadas, pacientes, sí, a los recién nacidos también, y tiene programas específicos para capacitar a este personal de salud al momento, por ejemplo, o sea, las enfermedades que causan más mortalidad a nivel materno en nuestro país, como la preeclampsia, la eclampsia, el sí, sí. sangrado posparto. En cuanto a los recién nacidos, lo que es la asfixia intraparto, entonces vamos más ligado a Usted es la eso. directora médica, usted lleva el control médico, Sí, coordinadora de proyectos, o sea, coordinadora de proyectos. aquí en Santiago, Cuando sí. usted dice proyecto, son programas, los programas que tiene la Exactamente, de esos fundación. programas de educación Sí. al personal. Y usted hospitaliza también, cuando se necesita una hospitalización, también lo lleva al hospital o al centro Eh, médico. no, yo actualmente estoy O en el solamente centro de, educación. exacto, solamente educación. Educación. Ah, ok. Y ya es verdad, en la parte clínica estoy en el Centro Diagnóstico de Atención Primaria de Gurabo, aquí en Sí, Santiago, donde sí ya Una estoy pregunta, doctor Benito. consultando. sí, doctor Una Ramírez. pregunta. Por favor, doctora, ¿cuáles son las enfermedades? Porque ya tenemos un tiempecito que salimos del ejercicio en la República Dominicana. ¿Cuáles son las enfermedades que más abundan ahora mismo en la República Dominicana? Sabemos desde tiempo antes de emigrar que los accidentes automovilísticos siempre han sido una causa. La droga no era tan notorio en el tiempo que ejercíamos allá, sobredosis, etcétera, porque todavía no había esa alienación con con la sustancia, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las enfermedades que usted ha notado que son más crónicas en la República Dominicana, por favor? Sí, como creo que la mayoría de los países en vía de desarrollo, las enfermedades como la hipertensión, la diabetes ha aumentado bastante en nuestro país en esos últimos años. O sea, se decía que era un 4%, pero realmente en la actualidad es aún mayor. O sea, estas enfermedades. Podemos ver las enfermedades como tuberculosis ha disminuido. No decimos que no tenemos tuberculosis, pero relativamente con años anteriores sí ya estas enfermedades Sí. han disminuido. También podemos ver las enfermedades como VIH
ha tenido un gran control, ha disminuido también la mortalidad por estas enfermedades. Sí, las enfermedades respiratorias, o sea, aparte, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en la actualidad, pero también han aumentado el EPOC, como también podemos conocer, Claro. neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, son Sí. las enfermedades que principalmente vemos en la consulta más de atención primaria. Muy bien, muchas gracias, doctora. Agradecido, muy agradecido de su presentación en el día de hoy. La felicitamos porque usted es muy joven, tiene todo un mundo por delante, ¿verdad? En seguir avanzando y apoyando en nuestra comunidad. A todos los participantes, muchas gracias por entrar. Quiero recordarles que el próximo miércoles, en nuestra conferencia de la próxima semana, el 3 de noviembre, va a estar un gran invitado nuestro, profesor de mucha generación de médicos. Creo que la doctora también recibió. Si no recibió clase, lo vio y lo saludó en el Claro Diario Contreras. que sí, Es el doctor Tito ortopedia. Suero, con 50 años de ejercicio de carrera. Pero no solamente eso, sino que el doctor Suero hizo una licenciatura en historia. Y con él vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más, porque no es una conferencia de ortopedia, sino la historia de la ortopedia en la República Dominicana, las vicisitudes, el desarrollo, los aportes, que ese que va a ser una conferencia de mucho interés. Doctora, usted está invitada también a participar, a estar en esa conferencia. Le vamos a enviar el link, le vamos a decir a Elba que se lo recuerde. Y además le quiero recordar a usted y a todos que esta conferencia es grabada en YouTube, se pasa a YouTube, usted va a tener una copia y usted puede suscribirse a nuestro canal para recibir más videos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctor.